De nuevo, buenos días a todas, a todos. El día de hoy tenemos como invitadas a Gabriela Cisniega y a Erika Loana. Son arquitectas de formación que transitan pues entre el arte, la investigación, la museografía y distintas prácticas. Y en este caso vienen como el colectivo Materia Prima, que es un colectivo de investigación que se dedica a explorar el paisaje en distintas dimensiones, ¿no? Como sus ejes de trabajo es el paisaje a partir de distintas dimensiones y se han encargado de investigar sobre todo la explotación de la materia prima para la industria de la construcción en México y distintos procesos de explotación vinculados a este proceso. Pues sin más, muchísimas gracias por estar acá, Gabriela, Erika, y el piso es suyo. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes el trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos casi 2 años. Empezamos este proyecto por ahí de diciembre del 2019. Fue un poco casualidad, ¿no? Que ambas estuviéramos pensando en la misma cosa o en la misma aproximación. Gaby estaba viviendo en Chihuahua en ese momento, entonces ella junto con un grupo de personas que están muy preocupados por el entorno y por el ambiente, que de hecho se llama el colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, pues estaban pensando en el entorno urbano en la ciudad de Chihuahua y cómo es que pues pasaba desapercibido por la mayoría de las personas y sobre todo de las instituciones, ¿no? Que tendrían que estar como al cuidado pero pues en realidad no lo hacen y bueno, no lo hacemos, ¿no? No lo valoramos como tal. Y yo estaba viviendo entre Cuernavaca y Ciudad de México y en Cuernavaca, por casualidad del destino también, fui como a explorar ciertas minas de cal para una producción de un video. Y yo me quedé como muy impresionada de estos paisajes, ¿no? Y de estos pues grandes boquetes que se hacen, ¿no? En la tierra, en el territorio, sin ton ni son, y que, o sea, la verdad es que son estéticamente muy bellos. Entonces, platicamos, ¿no? En algún punto, justo como de esas dos visiones que teníamos, y fue como surgió Materia Prima. Y decidimos arrancar con este proyecto, decidimos empezar a hacer un registro más formal, empezar a explorar el territorio mexicano. Y pues, salvo que Gaby quiera agregar algo, les queríamos presentar como primera parte uno de los videos en los que trabajamos el año pasado. Pues sí, o sea, sí nos parece como así, bueno, sí, como parte de prioritario empezar con este videíto que hicimos. Yo sí quiero agregar algo antes. Yo nada más quería contarles, bueno, todo lo que dijo Erika me parece una gran introducción. Y justo creo que para mí es un gran proyecto porque porque intersecta como varios campos de pensamiento que a mí me interesan mucho, como esa otra forma de ver la arquitectura, además de edificar nada más, de construir edificios, esa otra forma de ver la ciudad, además de lo que se construye, pero también como ver los huecos, ¿no? que se generan para obtener ese material. Es un poquito como nuestra curiosidad. Y lo plantea muy bien Erika, porque justo creo que mi primer como motivación fue un poco, sí, como muy desde el activismo, muy desde la política, desde las políticas socioambientales, de los derechos, de los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales. Y justo, bueno, creo que Pablo, Erika y yo nos conocemos desde el 2012 en esa exploración como de esas otras formas, ¿no? De ver, entender, hacer. Y bueno, eso. Muchísimas gracias por el espacio y venga ese video.
Súper. Pues, Se escucha bien. sí, se vio bien. Justo se alcanzaron a ver al final los agradecimientos. Hay un agradecimiento ahí también para Pablo, porque, bueno, ni Erika ni yo somos como muy profesionales en la parte de la imagen o del registro, por lo menos no lo éramos, ¿no es cierto? Y en un primer momento sí nos acercamos a Pablo para como tener más ideas de cómo construir este mensaje de manera visual, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese agradecimiento para Pablo por eso, que fue creo que el primer video que armamos con material, sobre todo de archivo, que tenía Erika, pero que luego nosotros empezamos a alimentar, ¿no? Con imágenes propias. Si quieren, voy a compartir la presentación, ¿no? va, perfecto. Bueno, pues yo les cuento que, bueno, como ya les dije un poquito, Materia Prima empezó con esta intención de explorar pues la parte visual, como ver las partes visibles de la destrucción del territorio para la edificación de otro, ¿no? Que es la ciudad y lo urbano. Y bueno, lo hicimos a través de registro de estos vacíos que la arquitectura deja en el paisaje y a lo que ya después, en nuestras siguientes etapas de investigación, comenzamos a llamar como extractivismo arquitectónico. Y bueno, ese primer enfoque en Materia Prima es precisamente el impacto visual, como nuestro primer acercamiento, el impacto visual del extractivismo, ¿no? Cómo se ven los vacíos que deja la arquitectura y, para empezar, si se ven, ¿no? Si es algo visible esos vacíos que se generan. Y bueno, este primer enfoque creemos que es muy importante porque, aunque a lo mejor carezca como de profundidad en una primera instancia, pues en esta era de la comunicación visual, ¿no? Estas no son imágenes como muy populares o que nos vienen a la mente cuando pensamos en arquitectura o cuando pensamos en progreso, pero pues en realidad sí que son bastante representativas de ambas actividades. Y bueno, por un lado empezamos a buscar imágenes que nos permitieran tener una comprensión como mucho más amplia de la arquitectura y sobre todo los procedimientos constructivos, porque nos empezamos a dar cuenta que si retrocedíamos en la línea del tiempo de casi cualquier edificio, por supuesto todos tienen materiales que fueron obtenidos de algún sitio de extracción, pero si le preguntamos a algún arquitecto, a algún constructor, pues no necesariamente sabemos cuáles son esos sitios de los que se obtuvo la materia prima, ¿no? Y por otro lado, nos interesaba también comprender cómo es que el extractivismo arquitectónico afecta y transforma el paisaje a través justo de la asociación entre materiales y territorio. Y luego como que empezamos justo a explorar la dimensión o el concepto del paisaje en sí, y nos hemos dado cuenta de que tiene como múltiples acercamientos y sobre todo hoy que se ha vuelto como un tema bastante recurrente desde muy diversos ámbitos de estudio, ¿no? Sin embargo, cada uno de los ámbitos de estudio donde el paisaje es, pues valga la redundancia, estudiado, pues solo comprende una sola dimensión de estos. Es decir, por ejemplo, la geografía, pues solo estudia como la geomorfología de estas topografías, ¿no? La sociología va a estudiar el paisaje desde un punto como más antrópico. Por supuesto existe en arquitectura la arquitectura del paisaje, que también se ha vuelto como básicamente diseñar espacios abiertos, pero siento que le falta justo esta comprensión como más visual o más global. Para nosotros, por ejemplo, pues el paisaje hoy en día es un palincesto donde están múltiples capas, ¿no? No solo la capa física, que es la que podemos ver, sino también la capa social, la capa cultural, la capa histórica. Esta imagen a mí, por ejemplo, me impresiona muchísimo. Es en
entre Iztapalapa y Tláhuac, que es el volcán Xaltepec en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, si ven este volcancito, que bueno, pues en realidad ya ni es, los dos eran, bueno, son unos conos volcánicos que están, pues bastante explotados, ¿no? Y, por ejemplo, este rojito que ven en la parte superior, pues es hecho de tezontle, y este banco de tezontle se ha explotado desde tiempos inmemorables, ¿no? O sea, de aquí sacaron material para la construcción de México Tenochtitlan. Entonces también como que empiezas, si nos ponemos a investigar en cada uno de estos puntos, pues te das cuenta de que tienen una profundidad a la que puedes ir hasta, no sé, hasta como lo más mínimo, ¿no? de su ser, y encontrar como todas estas referencias. Y también al investigar la parte de la palabra paisaje, pues nos hemos dado cuenta que esa palabra sí viene de un concepto territorial europeo, ¿no? De una apropiación del territorio desde pues sí, tal cual, ¿no? Desde estos sitios políticos donde el territorio le pertenece a un ser humano, y entonces tú, cuando estás aproximándote a ese paisaje, que lo estás viendo, siempre es visto desde como la otra entidad. Tú eres un ente que está viendo ese algo que te pertenece. Entonces, al hacer esta distinción entre eso que es naturaleza y nosotros, y que además la naturaleza está a nuestro servicio, pues es una cosmovisión que hoy en día ya no la podemos seguir alimentando. Y además, cuando empiezas también a meterte mucho más en esos conceptos y en esas aproximaciones que existen de la palabra paisaje y del concepto en otras cosmovisiones, como por ejemplo la prehispánica, donde el territorio era visto y era mencionado como el Atépetl, y este Atépetl significa literal montaña, agua. Entonces ellos veían la cosmovisión de este concepto como un ente indivisible entre lo que es nuestro ser, lo que es el paisaje, lo que es la naturaleza, y cómo es que ellos, desde la concepción misma de la palabra Tepetl, saben que el paisaje, más bien saben que la montaña es igual al agua, porque ahí es donde se forman todos estos mantos acuíferos, ¿no? Que llegan a nuestra, bueno, en este caso en la Ciudad de México, a los lagos, ¿no? Y que gracias a todas las sierras que hay alrededor de la Ciudad de México, es que se alimentan, o se alimentaban más bien, los lagos que tenían en ese entonces, ¿no? Entonces para ellos siempre era como bien importante esta conjunción de significados. Y bueno, existen también otros términos. Existen términos mucho más antiguos que el término de paisaje, de landscape, que viene de la palabra en alemán de Landschaft. Bueno, mi pronunciación no es tan buena, pero sí, les decía que existen términos más antiguos del paisaje. Por ejemplo, el chino creo que es como del siglo IV, donde ellos veían también, había esta dimensión del paisaje, pero nunca, y es una parte de la que me impresiona muchísimo, que nunca existe una división de la naturaleza y el hombre. Siempre es una cosa que está unida, porque ellos lo entendían como de manera más holística, ¿no? Era finalmente un conjunto de nosotros, más bien como todo era un conjunto, ¿no? No había una cosa ahí dividida, ¿no? Por el terrateniente, por el poderío, ¿no? Que tú necesitabas entender, ¿no? Y cuál era lo que necesitabas poseer, ¿no? Que viene como un poco de esta visión occidental. Entonces, sí, para nosotros ha sido como padre poder adentrarnos en este concepto, pero ya como mucho más a fondo, y descubrir que podemos visualizar el paisaje desde otras diferentes perspectivas, desde otras dimensiones, y sí verlo de una manera integral y no de una manera extractivista y no de una manera servicial, ¿no? La naturaleza no está a nuestro servicio, sino más bien nosotros somos parte de, y como tal, pues deberíamos de procurarla y de sí conservarla, ¿no? De procurar su mantenimiento. Estas son algunas imágenes que
Es que yo creo que todos lo han podido ver, ¿no? Vas en carretera y de repente te encuentras con estos grandes yacimientos canteras, ¿no? Y de repente la montaña ahí cortada. Esta imagen también nos gusta mucho, es de Juan Rulfo y es justo de lo que les hablaba ahorita, ¿no? De el yo siendo observador, ¿no? Y teniendo esta como mirada muy alejada del territorio, pero en realidad esto es algo que ya tenemos que ir modificando y cambiando. Así era nuestro querido Valle de México. Algunos años. Esta es una pintura hecha por el Dr. Atl. De hecho, este es se ve el Pico del Águila, ¿no? Se ve el Pico del Águila, aquí el Xitle, el volcán que les platicaba, el Xaltepec. Y entonces, pues te das cuenta de que justo esta dimensión del paisaje, ¿no? Que también viene desde, más bien que tuvo su auge en el siglo XIX con toda esta representación de los paisajes y de estos territorios que por ende como que le pertenecen, ¿no? A alguien, ¿no? Es desde una vista, desde una mirada como más política. Y pues si hoy traspolamos este paisaje con lo que hoy existe, pues nos quedamos fríos, ¿no? Con toda la urbanización y el crecimiento de la Ciudad de México. Y bueno, hablando un poco más, oyéndonos un poco más a la noción de paisaje en esta idea como más integral, ¿cómo le llama Urquijo? Monista, esta visión monista del paisaje y de la geografía, pues tendríamos que pensar en la construcción del paisaje en lo local, ¿no? Entonces el paisaje se convierte en un ente local. Y desde ahí es que entonces podemos preguntarnos o nos empezamos a preguntar como desde el proyecto de materia prima, ¿qué nos dicen estas imágenes que empezamos a registrar sobre nuestra noción actual y local del paisaje? Una cosa que encontramos, y bueno, ya desdoblamos muchísimos ejemplos más, pero empezamos a encontrar una cantidad inmensa de cementeras. Había una que nos interesaba mucho, bueno, en una zona en específico entre el Estado de México y Hidalgo, donde convergen grandes cementeras, 3 grandes cementeras, ¿no? Apasco, Cemex y Cementos Fortaleza, que además, bueno, además de hacer cemento, también tienen, bueno, cal, que justo fue una de las primeras minas visitadas, y todos los agregados, ¿no? Que pueden salir de esas mismas, de esos mismos sitios. Y otro sitio que para nosotras fue muy, muy importante fue precisamente en Chihuahua, trabajando con esta organización de base comunitaria que se llama Salvemos los Cerros de Chihuahua. Nos dimos cuenta que el gobierno estaba ignorando múltiples iniciativas ciudadanas para declarar las montañas y los cerros que rodean el área urbana. Ellos están buscando que se declaren como patrimonio natural y cultural. Y mientras tanto, las empresas cementeras también, inmobiliarias también, el cártel inmobiliario le llaman por allá, pues continúan explotando el territorio, ¿no? Y justo esta vista es la vista posterior de uno de los cerros de la Sierra Nombre de Dios, que hagan de cuenta que es... Nos faltó compartirles el mapa, pero bueno, ahorita si alcanzamos lo vemos. Hagan de cuenta que si vemos a Chihuahua desde arriba, la frontera este es una sierra que se llama la Sierra Nombre de Dios, y es esta que estamos viendo, pero la estamos viendo desde atrás. Y es uno de los sitios de explotación del Grupo Cementos de Chihuahua, que es como esta grande empresa chihuahuense local precisamente, que ha estado extrayendo material en este sitio específicamente durante 50 años. Y bueno, han estado sacando para comercializar, piedra caliza para comercializar cemento, mortero, concreto premezclado, bloques de concreto, yeso, agregados y etcétera.
Y una cosa que, bueno, a nosotros nos llama mucho la atención es precisamente esta imagen, ¿no? Que nosotros tratamos de ir para tomar esa imagen nosotras. Esa imagen nos la compartió precisamente esta organización, Salvemos los Cerros. Creo que por ahí la publicaron en alguno de los medios de periodismo de investigación, pero nunca pudimos entrar ahí, ¿no? No pudimos entrar a obtener la imagen nosotras, como para también ver qué más había alrededor. Pero bueno, nos parece que es como sumamente interesante que conserven la fachada de la sierra que da hacia la vista, o sea, la que vemos desde la ciudad. Esa parece, bueno, tiene por ahí unos huequitos, pero nada grave, pero por atrás está pues completamente hueca, ¿no? Y bueno, justo los materiales que extrae esta cementera pues son de la parte superior y posterior para que la fachada hacia la ciudad quede intacta, ¿no? Y bueno, con esto nos damos cuenta que además de que el paisaje es local, pues el paisaje no está fijo. Y creo que este es un gran ejemplo de lo ingenuo que sería intentar como capturar y registrar y representarlo como en una imagen fija, ¿no? Como es la pretendida fachada que se deja, que está completamente hueca. Pero lo que sí quisiéramos nosotras hacer es como empezar a registrar los momentos clave, ¿no? En que este palimpsesto en construcción, que es para lo que nosotras es el paisaje, está como teniendo sus puntos más críticos de transformación y destrucción. Justo este es uno de los cerros. Si ven la foto que tengo de fondo, es la vista o sea, si subimos este cerro que está en la imagen, se ve esto hacia la ciudad, ¿no? Y es uno de los cerros más importantes de Chihuahua, de la ciudad. Se llama Cerro Grande o Cerro Arehuaqui. Y fíjense que este hoyo que le hicieron ahora es una gasolinera, y precisamente fue uno de los como primeros protestas que hizo Salvemos los Cerros de Chihuahua, porque pues no queríamos una gasolinera en el cerro, una gasolinera más. Y con este pretexto se hizo la primera audiencia pública, estrenaban la ley de participación ciudadana, se hizo la primera audiencia pública. Pues sumamente interesante esa audiencia porque era una novateada no solo para la organización, sino también para gobierno y para la empresa, ¿no? Estuvo muy interesante, así debate frontal entre empresa, gobierno y las personas que trataban de defender el cerro. No lo lograron, la gasolinera ya está construida, esta foto es de hace como 2 años. Entonces ahorita, además de ese huequito, hay así, ya saben, la gasolinera, los postecitos y el techito ¿no? De las gasolineras, que no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero bueno. Ya está. Y bueno, a lo largo de estos últimos 2 años de trabajo, bueno, casi 2 años de trabajo, hemos estado en estos puntos de la República Mexicana. Obviamente, pues nosotros quisiéramos abarcar todo, ¿no? Pero pues México es muy grande. Empezamos, de hecho, con una exploración desde los lugares que se nos hacían a nosotros más próximos, Morelos, la Ciudad de México. Después nos fuimos a Chihuahua, que estuvimos haciendo un recorrido por la ciudad y también hacia el norte, hacia Ciudad Juárez, en el desierto de Samalayuca. Y, por ejemplo, aquí me di cuenta que también tienen como un gran patrimonio industrial, como del siglo XIX, principios del siglo XX, y que en realidad nadie pela, ¿no? Y tienen muchísimas minas que están abandonadas, y que ya se quedaron casi como pueblos fantasmas. Y también, por ejemplo, en Chihuahua, pues existe la ex fundidora Ábalos, que actualmente tiene unos cerros enormes de desperdicio que se quedó de toda esa fundición de plomo y que hoy en día representa un agravio para toda la población, ¿no? Hay como fuertes
fuertes problemas de salud pública, ¿no? Gracias a todos esos cerros de plomo, bueno, ni siquiera es plomo, es del escombro que quedó del plomo que se extrajo durante más de 60 años, ¿no? En la ciudad. También fuimos a Guanajuato, a San Luis Potosí, al Estado de México. Ahorita pues Gaby está viviendo justo en Aculco, que es Estado de México, y gracias a eso también nos hemos podido dar cuenta como de estos procesos de extracción más locales y además durante un lapso de tiempo mayor, ¿no? Por estar ahí justo, ¿no? Al pie de cantera viendo estas transformaciones. Esta es parte del volcán, este no es el Xaltepec, ahorita se me olvidó el nombre, pero está justo enfrentito, está en Iztapalapa. Entonces a mí, pues sí, estas imágenes son como impresionantes. Y una de las cosas también que nos dimos cuenta aquí, por ejemplo, es que estos lugares se volvieron espacios públicos. Entonces para nosotros fue como muy grato ver en este tipo de lugares, que aparte ya se quedaron en medio de este crecimiento urbano, pues que la gente, pues al no tener espacios verdes donde ir a convivir con sus familias y llevar a sus perros, etcétera, pues utilizan estos espacios como justo eso, ¿no? Ahorita ya no se explota, ya quedó así como cerrado. También el Xaltepec y el que está al lado también están cerrados, entonces pues como que provocan más esa parte de ir a convivir ahí, o ir a pasear con tu familia y con tus mascotas. Esto es en Puebla, este es un mar. Mar viene como de este término porque justo con estos procesos geológicos, estas aguas se quedaron en medio de toda esta sierra, ¿no? Entonces, como antes eran mares, entonces se quedaron estas aguas saladas dentro de estos sitios. Y lo interesante aquí es que al lado de este mar, que está en Puebla, que es parte como del sistema de laguitos que hay en Alchichica, pues están muchas cementeras explotando pues sí, como las laderas de estas sierras volcánicas, y están extrayendo el agua de estos mares. Lo grave aquí, que es como parte de la dimensión ecológica que también uno puede empezar a investigar e indagar, es que, por ejemplo, estos mares tienen un ecosistema único y hay un tipo de ajolote que solo crece en este tipo de lugares, y entonces al estar explotando los recursos y también al estar explotando el agua, pues puede que estos ecosistemas tan singulares pues desaparezcan, ¿no? Entonces, pues en realidad nadie lo pela, pero está ahí, ¿no? Y son unas extracciones bárbaras. Esto es por ahí, por Milpalta, entonces también pues que queden justo estos conos volcánicos al uso de las personas, y aquí en este caso que tengan cultivos al interior también es otra de las dimensiones que se pueden indagar, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta de lo increíble que son todos estos procesos geológicos, y no nos damos cuenta de que estas transformaciones que se han hecho desde el día 1 en nuestro planeta, y que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y, por ejemplo, en el caso de la formación de nuestro valle, pues tomaron millones de años para suceder, ¿no? Y que en realidad también como la materialidad que nosotros estamos extrayendo y esas súbitas transformaciones que estamos haciendo representan en un tiempo geológico algo tan súbito que ya la naturaleza no lo puede compensar de manera natural. Entonces, y empiezan todos estos desequilibrios, ¿no? Pero sí, es como que materia prima nos ha dado la oportunidad de empezar a dibujar todas estas capas, ¿no? De las que está formada pues nuestro territorio. Y por ejemplo en México, con la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y nuestro eje neovolcánico, pues son obviamente pues de los puntos de más extracción en nuestro territorio, porque son estos donde existen todos esos materiales que nos ayudan, bueno, que nos sirven para la industria de la construcción, llámese las rocas ígneas, los basaltos tezontles, las calizas y demás. Entonces también es como
como padre indagar en estos aspectos más geológicos. Esta es de Aculco, donde vive ahorita Gaby, y donde hay toda una serie de canteras, pero ya como pues sí, una densidad más baja, ¿no? Como una medida más local. Sí, justo un poco, estas visitas que creo que llevamos alrededor de 20 por ahí. ¿Me escuchan? Sí. Me está diciendo que mi internet está lentito, bueno, si no me avisan. Justo como de haber hecho esas visitas, que lo que hicimos es primero ir a los sitios que podíamos, ¿no? Los que teníamos cerquita, los que ya conocíamos, los que o ya habíamos escuchado acerca de ellos, ya nos interesaban, pero también estaban accesibles de alguna forma. Por ejemplo, estos de Aculco, bueno, están aquí a la vuelta, literal. Y las cosas que aprendimos de esas visitas, luego las llevamos como diseñamos ciertos ejes que queremos que nos ayuden a continuar con la investigación, porque como vieron, pues se nos empezó a abrir el panorama de investigación de una manera enorme, ¿no? Entonces, lo que aprendimos, con estas visitas, pues un poquito lo que ya les contó Erika, que los volcanes son una fuente importantísima de materia prima en México, y por lo tanto muchos de los sitios de extracción están cerca de uno, ¿no? Sobre todo en la área centro y sur de México. Y bueno, no hemos podido acceder a esos grandes sitios de extracción, como esa foto que les enseñamos del Grupo Cementos de Chihuahua. No son fáciles de visitar ni de observar desde afuera. Están cerrados. Por ejemplo, en Chihuahua le dimos toda la vuelta al cerro porque dijimos por algún lado debe estar abierto, ¿no? No logramos encontrar ni una entrada, y las entradas poquitas que vimos pues estaban cerradas y con vigilancia y demás. Entonces, en realidad los sitios a los que hemos logrado acceder para registrar en imagen, pero también, por ejemplo, esta persona que veíamos en Aculco, pues personas con las que podemos hablar, ¿no? Pues son relativamente de escala pequeña, son locales o están dedicados a la extracción informal, incluso no tienen necesariamente un permiso, ¿no? Por lo chiquitos que son. Los lugares que estaban accesibles para visitar, en su gran mayoría, estaban abandonados o parecían abandonados, ¿no? Encontramos muy pocas personas visitando en realidad, aunque estos lugares puedan estar súper cerquita de asentamientos humanos. De hecho, esta foto en Aculco está enseguida de una de las cascadas que más visitas tiene de personas de aquí y de fuera. Está cruzando, hagan de cuenta que la carretera para llegar a la cascada, cruzando está este sitio de extracción, ¿no? Y es la misma como columna la misma línea de columnas basálticas, ¿no? Nada más que pues de un lado tiene agua y del otro lado es una mina. Entonces, bueno, eso habla muchísimo como de la invisibilidad de estos sitios, independientemente de dónde o qué tan cercano estén, ¿no? Muchos de los sitios están a pie de carretera, que es también algo que ya les mostramos en fotos. Y eso también nos recordó como la importancia del transporte para las actividades extractivas. Nos encontramos mucho como pequeños santuarios, vehículos, máquinas, ¿no? Eran los objetos como que más habituales que encontrábamos como testigos del trabajo de las personas que laboran en estos sitios, en estos lugares. Y bueno, creo que lo más importante es que independientemente de la escala, aunque es cierto que los lugares que entramos son de escala sobre todo mediana o pequeña, aún así, ¿no? Vemos que estos sitios afectan visiblemente los sistemas naturales de alguna manera. Y entonces, bueno, una de nuestras siguientes preguntas es, más allá de los impactos que vemos inmediatamente visibles,
qué otros impactos puedan haber detrás de estas actividades. Y como justo hemos estado en esta parte como del registro, pues una de nuestras principales herramientas se ha convertido justo en esa imagen, ¿no? Y en esa imagen que además tiene una constante transformación, ¿no? Seguramente si vamos hoy a estos sitios los veremos diferentes. Y en ese sentido, también en el último año hemos podido colaborar con varias personas, y una de ellas fue la artista Rachel Bacon, donde justo hicimos una colaboración entre ida y vuelta, y por ejemplo ella escogió de todo nuestro archivo, de todo el archivo que le dimos, ella escogió 5 imágenes. Esta es la imagen original. Después ella la intervino y nos la regresó de esta manera. Entonces nosotras lo que hicimos fue hacer esta serie de poesía concreta, y tomando como referencia las imágenes enviadas por Rachel, empezamos a desplegar la palabra vacío en cada una de las imágenes. Es decir, pues sí, cada una de las letras que conjugan esta palabra fue impresa a manera de poesía concreta, guiándonos con estos contrastes entre los oscuros y los blancos. Y fue la verdad que un ejercicio bastante padre, porque para nosotros entendimos la imagen en sí como un mapa donde podríamos desplegar estas múltiples dimensiones. Entonces la colaboración con Rachel, la verdad es que nos gustó muchísimo, y nos hizo darnos cuenta como justo de las posibilidades que hay en la representación de la imagen, ¿no? Y justo como les decíamos, en estas múltiples capas y múltiples dimensiones. Ya después de todo este largo proceso, nos dimos a la tarea de crear nuestra propia metodología para poder empezar a desplegar esta palabra en estas 4 dimensiones. Si quieres explicarlas. Hoy. Bueno, lo que quería decir antes de echarme el clavado a estos ejes que diseñamos como para ayudarnos a entender cómo empezar a hablar del tema, ¿no? Que empezamos a ampliar tanto. También creo que una de las bondades de este proyecto es que hemos podido colaborar con personas que tienen como otras disciplinas, otras formas de ver o de entender el tema, que viven en otro sitio, ¿no? Y entonces el paisaje es completamente distinto. Y bueno, precisamente esa es una de las colaboraciones que vimos con Rachel, pero también, por ejemplo, la información de los mares. Un amigo biólogo de Erika que nos contó ese dato, ¿no? Ahí en uno de los viajes. Casi siempre nos acompaña alguien a nuestras visitas que también tiene esta otra visión, ¿no? Incluso personas que tienen una visión como en lo fotográfico increíble. Entonces eso también va alimentando muchísimo y ahí reforzando un poco la idea de que el paisaje se construye también con las personas que lo habitan. Es que, bueno, empezamos a construir el concepto, ¿no? Y bueno, estos cuatro ejes son los que queremos empezar como a desarrollar un poquito más a fondo, pensando, bueno, el primero, que es que a lo mejor el que ya tenemos un poquito más desarrollado, pero no tan desarrollado, pero a lo mejor un poquito más visto, que es el paisaje ecológico, y bueno, tiene como objetivo mirar el territorio y los impactos físicos y ambientales del extractivismo arquitectónico. Entonces los datos básicos o los más importantes que estaríamos pensando a cubrir acá es pues la ubicación y el contexto geográfico,
Por lo tanto, una imagen muy útil para esta dimensión podría ser, o bueno, nos lo imaginamos mucho como en forma de mapas. Y bueno, de todas formas, los mapas en realidad no, bueno, tienen muchísimas herramientas o simbologías que se le pueden incluir y no solamente nos van a mostrar una ubicación, ¿no? Sino que también nos pueden mostrar, le hace la siguiente, Eri, por fin, como este mapa que armó Erika, increíble, del Estado de México precisamente. Nos puede mostrar como todos estos puntitos negros que ven son las minas que hay activas y creo que son las que están registradas, o sea que aparte de las que están de manera informal faltarían en este mapa. Pero entonces podemos ver como cuántas minas hay en una región, qué tan cerca o lejos están cada una de las otras, como por ejemplo en este mapa que nos muestra también como la altura del terreno. Vemos que proliferan las minas a una altura determinada, ¿no? Y bueno, en un mapa también podríamos mapear el tipo y la cantidad de materiales que se extraen, el clima, pero también pues los sistemas naturales y los componentes, ¿no? Del sitio. Entonces, bueno, esa sería la dimensión 1 o el eje 1. La segunda se centra sobre todo en la parte social. Y bueno, quiere discutir sobre todo las formas en las que el extractivismo arquitectónico, trabalenguas, afecta a las personas, a los sistemas de vida, a la salud, a la vida, a la migración, el desplazamiento, los derechos laborales, ¿no? Que es un poquito lo que hemos alcanzado a ver de esta dimensión hasta ahorita. Y más allá de la observación, creemos que para este eje sí tendríamos que sentarnos a platicar con las personas en los sitios, ¿no? Que lo hemos hecho de manera muy orgánica cuando hay alguien cuando encontramos a alguien, ¿no? En estos lugares. Sobre todo en los lugares chiquitos, como aquí a Culco, donde sí las personas están como muy abiertas a platicar del tema. No creo que grupos, eventos de Chihuahua quiera sentarse a platicar con nosotros, por ejemplo, pero pues sí, vas a tener una visión mucho más como de conversación para este eje. Y bueno, creo que también para comprender el panorama social va a ser súper importante considerar la interseccionalidad. Y cómo este extractivismo afecta de manera diferenciada a grupos e individuos, ¿no? Las dinámicas y estructuras de poder específicas en los lugares. Y bueno, esa sería la segunda. La tercera o el tercer eje, hablan un poco más del paisaje de los flujos, le llamamos, y se elabora sobre una comprensión un poquito más amplia de los impactos en lugar de una como aislada, porque nos hemos dado cuenta que en estos sitios, pues por supuesto, interviene muchísimo el transporte de materiales, la gestión de residuos y se usan pues grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, estos impactos no necesariamente van a tener repercusiones en el mismo sitio de extracción, sino que ya puede que se amplíen como a nivel regional, ¿no? Entonces, la principal como enfoque de este eje es detectar los impactos más regionales de sitios de extracción, pues que aunque estén localizados, pues sí que pueden ir a afectar otros lugares, ¿no? Que no sean exactamente ese. Y por último está hasta ahorita, el cuarto eje que nos gusta pensarlo como el paisaje del cuidado. Y esta dimensión la pensamos como preguntándonos si es posible cuidar de la misma manera o por igual los lugares de los que extraemos el material, así como cuidamos con tanto detalle los lugares que construimos, ¿no? Creemos que justo esa es una oportunidad del extractivismo arquitectónico, si podemos entenderlo como desde un enfoque del cuidado integrado a la propia práctica arquitectónica. Y un ejemplo de esto puede ser
ahorita de manera muy, muy conceptual, además de reducir el volumen de extracción, el uso y reuso de materiales locales, puede ser a lo mejor pensar en diseñar ciclos de extracción y descanso, ¿no? Para, no sé, como estrategias de recuperación del suelo. Y bueno, eso muy, muy a manera conceptual, pero algunas de esas ideas son las que han surgido en las conversaciones que hemos tenido al respecto. Y bueno, estas 4 dimensiones, por supuesto, no se deben de entender como separadas. Precisamente acá es que traemos este concepto de geografía monista, que es como entender el paisaje como una totalidad, donde no necesariamente hay separación de sus componentes, y verlas, ¿no? Como capas precisamente de un mismo paisaje. Se nos cayó la presentación, ¿verdad? Sí, ahí viene Erika de vuelta. No me había dado cuenta. Ya viene. Va. Pero bueno, sí, eso, creo que nos falta ya la última parte nada más. ¿Estás ahí, Erika? Vamos a ponerle su nombre. Hola, hola. Sí, no. Luana, ¿estás por ahí? Ay. Sí, no, creo que aquí tengo... Ya regresé. Es que, creo que a don Eugenio se le olvidó pagar el internet, perdonen. Ya. Voy a compartir Venga. otra vez. ¿En qué diapositiva se quedaba? No me di cuenta cuando te fuiste. En la de la dimensión social. Ah, ok. Justo, fíjense que esta imagen la obtuvimos de una página bien interesante que mapea, bueno, registra, es como un monitor, tú puedes subir información y registra todos los como protestas que hay activas en cuanto a términos de justicia ambiental social. Y este es un documental, creo que en Perú, que habla de cómo atraviesa la actividad extractiva a los cuerpos femeninos en esta localidad, ¿no? Y está bastante interesante. Les pongo el link. Y bueno, estas sí las vimos, ¿verdad? La de los flujos. Esta es precisamente, ven esa foto, esa otra foto de Aculco con la persona en la mina. Bueno, esta es la cascada del otro lado de la calle, ¿no? Que es justo la misma, como si vemos el mapa, es la misma franja de columnas basálticas, pero pues bueno, ahí está. Listo. Listo. Bueno, y terminamos con la dimensión número 4, que es la de paisaje del cuidado, donde justo nos hemos percatado de justo todas estas singularidades del paisaje y de cómo es que nosotros tenemos que procurar reconectarnos con él y además cuidarlo y conservarlo, ¿no? Por ejemplo, hemos estado indagando mucho justo como en esas escalas entre las diferentes minas o las diferentes canteras que hay, y la verdad es que cuando una cantera o cuando una mina tiene una escala más local, y además, o sea, responde esa extracción para la economía de una familia o de un grupo de personas, pero de manera como más local. La verdad es que este extractivismo no es tan brutal y además y se puede hacer como una reforestación o alguna implementación ecológica para poder restaurar ese paisaje. Lo malo es cuando llegan estas mega
compañías mexicanas, extranjeras o como se llamen, y hacen todos estos procedimientos y todas estas excavaciones, pero ya de manera masiva, y que además uno de los factores como también bien importantes en toda esta parte del extractivismo es que esa economía solo le vale a cierto grupo de personas, y todo el material que se extrae, toda esa materia prima es para exportación. O sea, es decir, hay muy pocos casos en los que esa derrame económica se queda localmente y ayuda a las personas a que puedan, pues, no sé, vivir de ese extractivismo, ¿no? Entonces también como que va junto con pegado con la parte del paisaje social, el paisaje ecológico y el paisaje de flujos, ¿no? Y al final es como empezar a visualizar el todo en estos procesos extractivistas tan inmensos. Y bueno, para finalizar la presentación, queremos decirles o queremos poner algunas de las preguntas, algunas de las interrogantes de las que nosotros hemos estado pensando. Una de ellas es justo esto, ¿no? ¿Por qué hablamos de la naturaleza como una entidad separada de nosotros, ¿no? Si somos parte indisoluble de ella. Entonces es como para, pues sí, ahí se queda como pregunta para todos. Y también, si el territorio nos refleja, ¿qué nos estará diciendo hoy? ¿Estamos destruyendo más de lo que construimos? ¿A quién beneficia la explotación de este paisaje, ¿no? De nuestros paisajes? Y sobre todo, hablando pues desde nuestro campo de actuación, ¿cómo puede la arquitectura ser un agente de cambio? Pensando que la arquitectura no es más que un lugar donde todo está hecho de pedazos de otros lugares. Entonces esta es una de las, sí, como de las frases que tenemos como bien clavadas desde Arturo Hernández. Y justo si pensamos en que la arquitectura está hecha de muchos otros territorios, quizás los empecemos o los podamos cuidar mejor, ¿no? Muchas gracias por su atención. Esperemos que también pasen a nuestro Instagram para que ahí vayan viendo toda la parte de registro que subimos y que hemos estado alimentando en estos últimos años. Y pues no sé si quieren, pasamos a preguntas. Muchas gracias, Erika, Gabriela. Un gusto escucharles. Creo que viene muy bien como continuación de temas que hemos venido platicando, y además conocer su trabajo en esta dimensión pues metodológica, operativa. Creo que nos da, podría decir, como un sentido de realidad, ¿no? Como un acercamiento muy concreto a ciertos conceptos que han ido marcando las discusiones. Y pues sí, nos encantaría, yo tengo algunas preguntas, pero más bien abrir el micrófono para ver si alguien quisiera comentar, reaccionar, intervenir. Edwin, ¿quién quiere? ¿Sí me escuchan bien? Porque luego Sí. apago mi cámara. Sí, se escucha. Está Silvia. Adelante, sí. Silvia. Hola, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que conozco mucha gente que se dedicó a la construcción toda la vida, pero nunca me había preguntado de dónde vienen los materiales. Y me pareció muy impactante cuando estuve revisando Instagram y los videos que nos enviaron. Mi pregunta es si hay alguna propuesta a futuro para promover, no sé, quizá materiales que no sean tan agresivos con el medio ambiente u otro tipo de materiales que puedan ser producidos no desde la explotación, sino, pues no sé, del reciclaje. Es algo que pienso en este momento, y cuáles son las posibilidades reales, ¿no?
de que esto suceda o de que esto pueda ir cambiando? O pues más bien, ¿qué piensan ustedes respecto a este tipo de materiales? Por ejemplo, ladrillos hechos de puro material reciclaje, si creen que es algo posible en un futuro no tan lejano para que se empiecen a utilizar de manera más fuerte en construcciones. Y pues de nuevo, muchas gracias. Gracias, Silvia. Fíjense que yo veo el mismo peligro. Sí, o sea, aunque hablemos de materiales registrados, reciclados, si no empezamos a poner atención en las partes de producción o de reciclaje mismo, por ejemplo, en los procesos de reciclaje, lo que sí sé es que se gasta muchísima agua, ¿no? Gastamos más agua en reciclar y eso lo aprendí en otro proyecto al respecto, gastamos más agua en reciclar una playera que en hacer una nueva, por ejemplo, una playera de algodón. Entonces, al final hay muchísimas dimensiones que tomar en cuenta y creo que hay muchas soluciones y hay muchas estrategias que podemos pues implementar para pensar pues sí, en cómo reducir nuestra cantidad o nuestro volumen de explotación de materiales, pero independientemente si es reciclaje, si es reuso, si es uso de materiales locales, como reducir el transporte al mínimo, si no empezamos a ver esa parte de la producción o de la obtención y todo el proceso como que no vemos porque ya estamos bien acostumbrados a ir a la tienda a comprar algo ya hecho, ¿no? Ya cultivado, ya cosechado o ya procesado incluso. Creo que aquí la parte de visibilizar eso sería por lo que abogamos, que también tener el mismo cuidado, ¿no? No solamente la parte como la que ya vemos como producto final, sino todo lo que hay detrás de esa construcción o de esa obtención de materiales. Y bueno, o sea, sí existen materiales que son como mucho más amigables. Por ejemplo, las construcciones de arquitectura vernácula pues funcionaban así, ¿no? O sea, eran materiales que tú tenías a pie de casa y que con eso pues tú podías construir tu casa de adobe, tu casa de bajareque, en fin, o sea, como que sí existen alternativas, solo que habría que ver cuáles, ¿no? Y para qué, en específico, para qué tipo como de construcción, ¿no? Es muy complicado, la verdad, ¿no? Porque por un lado se ponen de moda los adobes, pero te cuesta mucho trabajo, ¿no? Poder producirlos y además no se producen como se tendría que producir. Entonces es una cosa ahí como medio enredada, la verdad. Gracias. Yo quería preguntar una cuestión. Adelante, Gaby. Sí. Muy práctica. Este tema de las concesiones me llamó la atención. Bueno, pensaba un poco en esta situación del gobierno que da concesiones a estas grandes empresas cementeras o compran el territorio, o compran el terreno, ¿no? Compran estas grandes montañas, porque bueno, ahí ya no se sabe cómo se está tratando ahora, ¿no? Estos temas. Y bueno, esto del cielo abierto, el extractivismo de cielo abierto, pues han sido luchas también de comunidades de hace años, ¿no? Que en lugar de que bajen, siguen creciendo y no hay un reglamento, no hay una ley que pare esto, ¿no? Entonces yo creo que ahora con lo que nos presentaste yo estaba súper triste porque hace tiempo acompañaron las luchas en contra del extractivismo a cielo abierto y ahora veo que pues siguen, ¿no? Y bueno, y la última pregunta que hacían sobre cómo usamos la naturaleza, yo creo que las propuestas del ecofeminismo pues precisamente se han posicionado desde allí, ¿no? Cómo se usa la naturaleza, cómo se usa el cuerpo de la mujer y creo que ahí es como una respuesta a la pregunta. Bueno, ya, creo que me pasé de pregunta. Sí, Tocaya, totalmente de acuerdo con la parte del ecofeminismo y de cómo
instrumentalizamos cuerpos y territorios, ¿no? Y creo que también, sí, o sea, como que justo cambiar esa visión sería a lo que le estaríamos apostando, que no sería nada fácil, o no es nada fácil, ¿no? Porque no, por supuesto, no somos el único proyecto pensando en eso. Pero, pues bueno, caminemos hacia allá, supongo. Bien, ¿tú querías comentar algo también? O Alberto, yo ahora tomo la palabra más adelante, no pasa nada. Está Alberto, luego Soa, y también hay comentarios de Noemí, que no sé si quiere traerlo luego al piso. La voz. Hola, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Erika por su presentación y por todo lo que nos compartieron. A mí hay una cuestión que me genera un poco de conflicto que tiene que ver con las últimas preguntas que plantearon en relación con si somos o no parte de la naturaleza. Y mi conflicto viene a partir del tipo de imágenes que vimos a lo largo de la presentación, que me parece que tienen muchísimo que ver con una raigambre muy romántica, ¿no? Tanto esta imagen que vimos de Juan Rulfo como las distintas imágenes, sin duda tienen muchísimo que ver con esta cuestión que se presentaba, por ejemplo, en las pinturas de Caspar Friedrich, de que es el pequeño individuo enfrentándose a la vastedad de la naturaleza. Entonces, lo que a mí me genera un tanto la duda en lo que nos acaban de plantear es, bueno, ¿hasta qué punto siempre el ejercicio de representación del paisaje forzosamente marca una distancia hacia el paisaje y forzosamente también nos separa de esa noción de naturaleza, ¿no? De tal suerte que siempre en estos ejercicios, es más, la misma noción de paisaje, el enmarcar un paisaje es un ejercicio de decir, esto es que no somos nosotros, esto es lo que se está viendo desde un punto de vista exclusivamente, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, ¿por qué no se aborda la otra posibilidad del paisaje, que sería, pues yo diría como que un contraextractivismo, a partir, por ejemplo, de las imágenes de los deslaves, ¿no? O sea, lo que pasó recientemente en el Chiquihuite. Creo que ahí es bien interesante cómo ese paisaje se transformó. O sea, ahí no vemos al cerro que ha sido desgajado por la acción humana, sino la acción humana, el urbanismo que ha sido invadido por el cerro. ¿Esos también serían paisajes? ¿O cómo se podría hacer una interpretación de ese tipo de imágenes? Donde la naturaleza, o donde, es que es difícil porque siempre hacemos la separación, ¿no? O sea, si somos parte de la naturaleza, ¿dónde empieza y dónde termina la naturaleza? ¿No? O sea, cuando hacemos extractivismo, hacemos la separación, pero también cuando la naturaleza se nos vienen las piedras encima, también hacemos la separación. Entonces, ¿cómo superar ese conflicto a través de las imágenes? Pues justo yo estoy indagando un poco acerca de lo que tú nos comentas. O sea, para mí también era así como de, oye, pero si el paisaje se ve y entonces yo no formo parte de él porque yo soy el observador y estoy atento hacia esa mirada, pero justo queremos descomponer esa parte, ese concepto de paisaje. Y hemos estado investigando justo acerca de otro tipo de concepción, otro tipo de cosmovisión, donde, como tú lo dices, pues ese concepto pues, se nos viene implementado con la conquista y con, pues sí, con esta terminología, ¿no? Europea, occidentalizada. Entonces, para nosotros justo es bien importante empezar a desplegar esta palabra y para mí hoy en día el paisaje es parte de nosotros y yo ya veo el paisaje, o más bien yo ya veo la naturaleza del humano en conjunto en esa palabra, en ese concepto. Creo que la onda fallida aquí es que siempre lo hemos visto como el otro, o sea, como el yo estoy aquí plantado viendo esa inmensidad y esa inmensidad responde a un territorio que me pertenece y que me es dado y que además
como me pertenece, yo puedo tratarlo y explotarlo como se me dé la gana. Entonces siento que ya nos tenemos que quitar esa idea romantizada del siglo XIX y de estos grandes pinturas, ¿no? Que también pues aquí en México se hicieron, ¿no? Por los grandes pintores, ¿no? Y más bien entender el paisaje como una cosa en la que nosotros somos parte, y creo que quitándonos justo estas ideas, o más bien yendo hacia otras cosmovisiones como el Atépetl o como el Shanshu, que creo que es la palabra que usan en China para designar el paisaje. También existe un concepto japonés que es como muy similar, y donde ya nosotros y la naturaleza somos como uno mismo, ¿no? Creo, me parece que podríamos seguir. Sí, totalmente. Justo, Alberto, creo que tu pregunta es lo que es como el resumen de todas las preguntas que nos hemos estado haciendo conforme avanzamos con el proyecto, porque sí que empezamos con una exploración meramente sobre imágenes, ¿no? Y sobre imágenes que ni siquiera habíamos tomado nosotras en un principio. Entonces, por supuesto, nos empezamos a topar con esas paredes. Y bueno, creo que sí son grandes preguntas que estamos trabajando para un poquito como desmenuzar, ver cómo podemos justo usar los medios audiovisuales para no hablar del paisaje como un ente que se observa, ¿no? Nada más, sino como un ente que construimos. No nosotros como humanos, sino que se construye, ¿no? Conforme existe la vida. Entonces, pues sí, justo. Y quería rescatar me apunté esta frase, ¿no? Que me parece terrible, pero al final también es producto del mismo extractivismo como de la falta de cuidado de esos sitios, el que se nos vengan las piedras encima, porque precisamente pues no es un sitio para asentamientos humanos, y también hay una parte ahí de cómo se perjudica diferenciadamente a grupos que no tienen acceso a vivienda en sitios seguros, ¿no? Entonces, pues sí, un poco es poner la problemática sobre la mesa y ver maneras como de cuidar todas esas partes también. Corrupción totalmente. Soa, ¿quieres? Sí, no sé si se oye bien porque tengo mala señal. Bueno, gracias. Estoy justamente en Valledupar, en el departamento del Cesar, en Colombia, en el corredor minero, precisamente donde sale la extracción de carbón hacia el norte de Colombia para salir luego a Europa. Y justamente como retomando investigaciones pasadas acerca de la extracción de carbón y pues todos los impactos sociales, ambientales, me llama muchísimo la atención la pregunta del proyecto de ustedes, o también como los mapas que han hecho al identificar todos los diferentes tipos de minas, sin crear necesariamente jerarquías entre extracción. Y eso como que pues me llama a mí la atención, porque siento que yo sí tengo un foco como muy, la extracción de cielo abierto porque es la más grande y la más impactante, pero no estoy prestando la atención a, bueno, ¿qué pasa con todas las otras formas de extracción o diferentes minas y materiales, ¿no? Como me llevaron a preguntarme qué jerarquía hay entre los materiales, qué material es más valioso que otro, tanto desde el lado activista como desde el lado arquitectónico y de la industria, pues. Entonces, muy interesante todo lo que ustedes han hecho y la forma en la que también lo ponen visualmente, porque siento que descarga mucho el impacto audiovisual que ya hay de por sí, ¿no? Con respecto a lo que genera
la extracción, ¿no? Que es algún problema pues tan grande. Y tenía como dos cositas que quería decir. Una era en la dimensión histórica, como que la exposición de ustedes me llevaba a preguntarme en la dimensión histórica, si pudiéramos hacer un poco como una línea cronológica, pero no línea, sino espiral, ¿no? De cómo se va creando estas extracciones y luego construcción y extracción y luego construcción, o derrumbamiento de piedras y luego construcción sobre eso. Como estaría interesante ver esta figura que también pensaba del revés de la nación, ¿no? Que es un trabajo de una antropóloga colombiana, de Margarita Sergi. Ay, perdimos a Soa. Su conexión estaba muy débil. Pero ya en otra ocasión nos había compartido El revés de la nación de Margarita Sergi. Ahora se los busco. Y justo de lo que estaba hablando ella es de lo que va mi tesis. Mi tesis de maestría, estoy haciendo una maestría en restauración y conservación del patrimonio. Y el tema de la tesis es caracterización del paisaje como una primera aproximación para la conservación del mismo, y es del Xitle. Entonces, como justo del Xitle con la erupción del Xitle y de todo su derrame lábico, cómo es que influyó en todas las transformaciones del sur de la Ciudad de México. Y yo me estaba preguntando lo mismo que ella nos estaba comentando, o sea, ¿cómo voy a mapear o cómo voy a hacer entendible todas estas capas históricas que han sucedido en esa fracción de territorio en la Ciudad de México? Y para mí es así como de, todavía no lo resuelvo. Sé las capas que hay, pero todavía no lo resuelvo en cuestión como de imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces sí es difícil. Quizá, si puedo, Laura, me gustaría nada más decir algo rápido sobre esto que está planteando Loana. Creo que justo ahí está uno de los retos más complejos de trabajar con paisaje, porque finalmente, sí, desde la geografía cultural o desde otros ámbitos, paisaje casi se iguala a territorio. Sí tiene una ¿no? En lo que hace Fernández Crisler. Entonces hay una relación ahí, si bien compleja del término, pero de todos modos hay una problemática ahí con la imagen del paisaje, porque al final del día, al menos en el siglo XIX, el paisaje en América Latina y sobre todo en México viene a ser este como aparato que aprende, ¿no? Que se hace de los territorios justamente para disponerlos para la extracción o para seguirlos disponiendo para la extracción. No es que antes no se extrajera, ¿no? Pero para disponerlos para la extracción quizá en un sentido ya posterior a la colonia, ¿no? Ya en una especie de nación, república, independiente, ¿no? Que ahora tiene que ponerse a disposición de la economía liberal, ¿no? Para entonces provocar la extracción y generar el crecimiento y el progreso y todas estas dinámicas que ustedes me parece que han expuesto de manera muy interesante en su trabajo. Quizá ahí es donde viene creo que la parte más compleja, ¿no? ¿Qué hacemos con esa imagen que no deja de embellecer, de atrapar con la mirada, ¿no? Y que ahí está quizá las tensiones. Me parece que ustedes en sus videos, justamente con esta superposición de capas, trabajar con diferentes ventanas, hay algo ahí muy interesante de lo que están tratando de hacer a nivel visual, con los archivos y con las cosas que van presentando, y con toda esta reflexión en torno a no dejar de pensar, porque claro, eso tampoco supone renunciar a la noción paisaje, ¿no? Tampoco hay que decir, bueno, entonces no hay paisaje, sino más bien es insistir sobre él, ¿no? Insistir a pesar de su apropiación. Y creo que en esta caracterización que han hecho de los 4 tipos de paisaje: ecológico, social, de flujo, de cuidado, sobre todo, por supuesto, el de cuidado, que viene a ser el más de resistencia, ¿no? Creo que hay una apuesta muy interesante, incluso desde la propia arquitectura. Creo que es interesante que no abandonen la arquitectura, ¿no? Sino que desde ahí, sin irse hasta la geología, ¿no? Pero es como uno se queda pensando en esos flujos que pasa con los materiales
cómo los extraemos y construimos otra cosa, ¿no? En esa imagen que además la primera que nos mostraste, Luana, sin querer la usamos también de imagen para promover el curso, ya lo habrás visto en el programa del curso que hicimos, una cosa interna, pero que nos servía muy bien como para justo cómo se quita de un lugar y se pasa a otro, pero ese quitar y poner no es sin energía, como decía hace un ratito también Noemí en el chat, supone una especie de termoeconomía, ¿no? Decía ella, sí, hay una energía que se pierde en el quitar de un lugar y el ponerlo en otro, reorganizándolo y reapropiándose de ese material. Me parece que hay una cuestión como bien interesante que va más allá, quizá primero a partir de la imagen y la relación de paisaje, que también Karen tiene una discusión sobre el cuerpo, que no sé si va a querer discutir ahora también. Y bueno, nada más como quería hacer ese apuntito de lo que estaba recogiéndose, quizá antes de dar la palabra luego a Laura. Pero... Hola, ¿cómo están? Oigan, pues me encantó el proyecto, me parece muy profundo y hasta poético. Y yo en realidad quiero hacer un comentario que es más como un paréntesis de algo que me llama mucho la atención. Y es sobre este comentario inicial de cuando nos pusieron el video, ¿no? Tal vez no somos muy buenas en el video, y para todos los que nos dedicamos un poco a lo visual tenemos esta presión, ¿no? Como de la imagen perfecta, que viene mucho de las prácticas hollywoodenses, pero creo que es algo que siempre nos da un poco de miedo porque seguimos en esta tradición de darle importancia a la técnica, cuando en realidad, y como se puede notar mucho en su proyecto, es que la imagen no es nada sin su trasfondo, ¿no? En este caso creo que lo que estamos viendo son esas capas detrás del primer plano, ¿no? Y si no profundizamos en todo lo que queremos mostrar, la verdad es que la imagen perfecta no nos dice nada, ¿no? Y sus imágenes son poderosas porque desentrañan algo más allá de esos paisajes, ¿no? Entonces, aquí más bien es como una sugerencia entre nosotros de que si queremos hacer proyectos o investigaciones basadas también en arte, trabajemos en nuestras ideas, porque en realidad la idea es la que tiene mayor impacto, ¿no? Lo técnico se resuelve y va a surgir y va a quedar increíble, ¿no? Como ese caso, ¿no? Entonces simplemente es eso, es perder el miedo a veces a lo técnico y más bien trabajar en el trasfondo. Y bueno, felicidades, muchas gracias por estar ahorita con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Laura. De hecho, tuvimos la gran ayuda de esta Renata Arzac, no sé si la conocen, pero ella justo nos ayudó a armar toda la parte visual del video y le estamos profundamente agradecidas porque tiene un ojo así fantástico y además se complementó con la música que también nos hicieron unas muy, muy queridas amigas. Entonces fue como un proyecto bien padre y que nació como desde el amor. No, sí, claro, y además es trabajar también de manera horizontal con otras partes creativas, trabajar con música, trabajar con imagen y no nos dejemos o no nos clavemos en que no podemos hacerlo, simplemente es encontrar las mancuernas perfectas y lograrlo, ¿no? Es buscar y es trabajar pues de manera multidisciplinaria. Creo que ese valor que tiene el trabajo multidisciplinar es muy importante y no debemos dejarlo de lado. Totalmente de acuerdo, Laura. Muchas gracias. La verdad es que sí, justo ese era el primer nervio, así que nos pidieron un video que vamos a hacer porque, bueno, sí tenemos muchas fotos, pero no sabíamos cómo ponerlas juntas, ¿no? Pero justo creo que la parte de no saber cómo nos ayudó, nos impulsó a pedir ayuda a nuestros amigos, a las personas que conocemos que son buenas para eso. Y creo que lo más rico ahí no es tanto el producto final, como bien lo dice, sino las conversaciones que hay, donde, por ejemplo, con las músicas que nos ayudaron con la parte sonora, nos preguntaban, bueno, ok, pero ¿qué sentimientos? Ya nos enseñaron las imágenes, pero ¿qué sentimientos quieren transmitir, no? O cuál es como la tensión o la destrucción o más como algo esperanzador, o sea, como esa exploración como en otros lenguajes o en otras de otras disciplinas,
es también, yo creo que la parte más rica de como de interactuar entre, pues sí, entre disciplinas, ¿no? Y eso es lo no disciplinas. Sí, es lo más increíble y es algo que tenemos que impulsar desde todas partes. O sea, porque hay encuentros, yo creo que muy afortunados y muy padres en ese cruce de disciplinas. De acuerdísimo. Y ya, cierro paréntesis. Ay, qué bueno, independientemente, a ver si me escuchan porque se traban cuando prendo mucho la cámara. Independientemente del paréntesis, creo que es algo que nos hemos preguntado, ¿no? Nos presentan una investigación que tiene ciertas estrategias de visualización, en fin, como otros modos de generar conocimiento o de conectar para ese conocimiento, y pareciera que la colaboración y las distintas disciplinas son casi un requisito, ¿no? No sé si alguien más tiene algún comentario. A mí me quedó una imagen, no me acuerdo si fue Erika o Gabriela, que estaban platicando de Samalayuca y que hay muchos sitios de patrimonio industrial, ¿no? Como el siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces me pareció fascinante cómo esos sitios de extractivismo en su momento, por decirlo de alguna manera, aunque era un sistema económico y una escala completamente diferente, se convierten en patrimonios que nos hablan, regresando a lo que decía Soa, de una historia, también como de una historia detrás del territorio, ¿no? Y de la relación entre el humano y el territorio. Y pues inevitablemente me pregunté a futuro, estas grandes zonas de extracción se convertirán también como en una suerte de patrimonio. ¿Cómo nos relacionaremos con ellas, no? O sea, o serán como memoriales, así como los del Holocausto, no sé. O sea, ¿cómo podríamos convertir nuestra relación con estos sitios que, y bueno, pues digo, no creo que sean procesos infinitos de producción, pues eventualmente quedarán desalojadas esas zonas, no habrá actividad y entonces regresarán los tiempos de la erosión según las condiciones del entorno en cuanto a eso suceda, que tampoco sabemos cuáles van a ser, ¿no? Pero no sé, me pareció bien interesante. No sé qué les genera a ustedes pensar en estas ruinas también como un patrimonio. Eventualmente se podrá, ¿no? Es incompatible, es cambiar la noción del patrimonio mismo, ¿no? Y su relación con el territorio. No sé, me quedó súper fija encima. ¿Sabes ahí qué imágenes nos faltó compartirles, Eri? Las de el Cerro de San Pedro, que ese es un ejemplo muy reciente de lo que nos dice Pablo, ¿no? Y ahí voy a meter mi cuchara, mi cuchara de activista, porque justo el Cerro de San Pedro está en San Luis Potosí, está muy cerquita de la capital, como según yo, menos de una hora, si no mal recuerdo, sí. Y fue una empresa canadiense la que empezó a explotar ese cerro en 2008. O sea, muy recientemente en realidad. Y se lo acabaron, ¿no? Se lo comieron todo el cerro así, cortado así totalmente. Y ese barandalito que ven ahí el año pasado fuimos y hoy es un mirador. Es un mirador, o sea, vas a San Pedro y te llevan al recorrido para ir a ver el hueco que dejaron los canadienses, ¿no? O sea, es increíble, pero la verdad es que sí es impresionante la vista. De la diplomacia, ¿no? Sí, es como una escultura así en un parque. ¿Qué tal? Sí, ya se volvió un sitio turístico y justo, o sea, qué miedo, ¿no? Que nos vayan quedando todos estos hoyos por todo el país, bueno, por todo el mundo y que se vuelvan la atracción. O sea, en el caso del Cerro de San Pedro de aquí, el pueblo se llamaba Cerro de San Pedro y el Cerro de San Pedro ya no existe porque nos lo echamos, ¿no? Y además toda la población tuvo que emigrar a otro lado, la compañía les dio un dinerillo, entonces pues ya se fueron sí, migraron a otro lado, pero ahorita ya volvieron y pues ese es el atractivo turístico de San Pedro. Y ahí me gustaría mucho contrastar lo que pasa en Chihuahua con la empresa local, ¿no? Que es la empresa de los dueños que viven en esa ciudad, que no quieren ver el hoyo
y entonces hacen el hoyo por atrás y dejan la fachada del cerro. Pero en este caso, como los canadienses les vale gorro San Luis Potosí y el Cerro de San Pedro, pues lo hacen un mirador. O sea, es como, no sé si hay una relación ahí, habría que ver más casos para hacer ese patrón algo real, no nada más en mi imaginario. Pero yo sí veo que las empresas extranjeras pues tienen esta como protección de transnacionales, ¿no? Donde no hay nadie responsable, no hay una cara, nadie vive ahí, a nadie se le puede reclamar, nadie es responsable, no es una persona real, ¿no? Entonces, pues ahí creo que es otra escala como ya entra lo global, que creo que ahí es mucho más peligroso. Ese es el Cerro de San Pedro. Ajá, este es el cerro, pero ya visto desde el Google Maps. Y o sea, vean el tamaño del pueblito. Sí. Y fíjate que justo estas discusiones acerca del patrimonio industrial y de que, pues, ¿no? O sea, siempre hay una connotación negativa en torno a las industrias, ¿no? Que formaron o que se formaron después de la revolución industrial, sobre todo en el norte del país, ¿no? Hablando de la fundidora Monterrey, ¿no? Que proveía de acero a todo el mundo en los primeros años del siglo XX. Y pues sí, ¿no? Ya mirando como la mirada histórica, pues sí podríamos hablar como de que esa parte industrial puede ser patrimonio, pero a mí se me hace también como muy difícil, delicado. Y bueno, hoy, gracias al cielo, ya como que el patrimonio no nada más habla de bienes inmuebles o muebles, sino que ya también habla del paisaje de ciudades, de un contexto histórico y de todo lo inmaterial. Entonces, creo que sí se está como abriendo la discusión hacia otros temas y la verdad, qué bueno, ¿no? Ya hay una ley de paisaje biocultural, ¿no? Algo así. Sí. Hay un concepto. Sí. Desde el 72, sí, la declaración de la UNESCO del 72 habla del paisaje, del patrimonio cultural y el patrimonio natural. Y ahí ya se engloba el paisaje, el terreno, de lo que tenemos que conservar, ¿no? ¿Y cómo conservarlo? ¿No? Alguien ponía por ahí, Alberto, también en el chat. ¿Qué se conserva? ¿Cómo se conserva? ¿Qué operaciones de poder también están jugando un papel al momento de la conservación? Con todo, ¿no? Con el paisaje, pero hasta con las imágenes, con los relatos, con las versiones. Uh-huh. Nos queda un ratito, no sé si alguien más quiere comentar algo. Estaba pendiente, no sé si Noemí quería comentar sobre el asunto de la termoeconomía, que me parece muy interesante, que viene de Sayac Valencia y Siobhan Guerrero. Hola, sí. Primero, pues muchas gracias. Me ha gustado mucho todas las intervenciones y el proyecto en general. Es fantástico. Muchas gracias. Pues sí, me recordó justo y cuando explicaba la cuestión de la gasolinera, me recordó mucho ese concepto de termoeconomía en el que utilizamos esos que provienen de la energía de otros cuerpos que ya están sin vida, justo porque el ritmo de nuestra vida y la energía nuestra, de nuestros cuerpos, no nos es suficiente para llegar a ese nivel de producción y de devastación, sino que necesitamos de extraer esos otros cuerpos que en este caso ya no tienen vida, y se relaciona mucho con lo que mencionaba Karen en el chat, ¿no? Que necesitamos pensar de nuevo, reponer el cuerpo en estos paisajes, para hacerlo explícito, para recordar y poder señalar estas inconsistencias y que nos han llevado a la crisis en la que estamos, ¿no? Tanto del paisaje como de los cuerpos. Por ahí les dejamos en referencias que nos gustan o que, bueno, no que nos gusten, pero que de las que seguido echamos mano. Un concepto que yo creo que a Sayac Valencia le gustaría, de necropaisaje, que es justo un concepto que están desarrollando de manera interdisciplinaria un artista que se llama Osvaldo Ruiz, que si no me equivoco es artista plástico, y una investigadora académica, híjole,
Nomás que estoy malísima para acordarme de que... Ariadna Ramonetti. Ajá. Sí. Y justo proponen, bueno, desde la vista como estética de Osvaldo y el planteamiento académico de Ariadna, proponen este término de necropaisaje como todo este como ciclo infinito de extracción del paisaje natural y de las formas de vida del paisaje, y que provocan como este ciclo de muerte en donde la naturaleza y el territorio ya son mercancías, ¿no? Que sirven al capital. Digo, igual, ahí se los dejamos por si le quieren echar un ojito, pero también está interesante como ver esa parte, pues sí, de la explotación sin límites, ¿no? Oigan, y está bien interesante el chat. Yo ya... Así sí, yo también estoy como con más calmita. Muy interesante todas sus aportaciones en el chat. Ya le tomé pantallazo, la verdad, porque sí quiero leerlos con calmita. Con calma. No les mandamos también el log del chat. Va. Nos lo pueden compartir, ¿verdad? Al final. Sí. Algo que me encanta también que se ve muy bien en el Instagram es la idea del Atlas, ¿no? Como este registro de índices y sus iteraciones también. El ejercicio que hicieron con esta artista me parece que es muy ilustrativo de ello, ¿no? O sea, tenemos una imagen y después iteramos sobre esa imagen y distintas estrategias de representación, como si el mismo paisaje también iterara, ¿no? O se transformara por lo menos el ángulo que tenemos sobre esa misma perspectiva. Uh-huh. Pues no sé si alguien más quiere compartir. No hay manitos. Bueno, yo nada más quería comentar ahorita algo que me llamó mucho la atención de una de las imágenes, es que justo estos paisajes que han sido erosionados de manera artificial por estas prácticas extractivistas, desde un punto de vista visual, lo que es bien interesante es que en estas vistas aéreas que tenemos, se vuelven absolutamente topológicas, en el sentido de que aquello que en la topología se vuelven las representaciones de lo que está arriba y abajo y que son estas como onditas concéntricas, aquí se vuelven literales, se vuelven demasiado explícitas, ¿no? Cuando se traduce topológicamente una montaña, aquí sí es literal, aquí es tal cual, sí son onditas que se van como si fueran pirámides, bueno, a manera de pirámides escalonadas, ¿no? Entonces esa imagen me pareció pues hasta un poco aterradora en ese sentido de que vuelven la topología una realidad o hacen que la realidad y la topología sean lo mismo. Y que es interesante también en términos de las superficies, ¿no? Y de que ha sido un concepto que ha articulado estas reflexiones, como hay distintas superficies que de pronto se empiezan a ser visibles contra natura, ahora sí. Que bueno, eso también es como muy entrecomillado, pero... Porque si somos parte del paisaje, podríamos pensar que tanto esta fuerza artificial destructiva no es también parte del paisaje, ¿no? O sea, también quizás es constitutiva de la potencia que sí, pues es destructiva del ser humano. Para no entrar en una discusión ética, ¿no? A estas alturas de la sesión, pero bueno, ahí empezaría la discusión, ¿no? Sí, que se conecta muy bien con lo que en otro momento, en otra sesión que tuvimos antes, Ana Gabriela con Sebastián Figueroa, hablábamos, y ahora ya lo estoy diciendo también Hatsiri, de paisajes erosionados o del avance de cierta desertificación, ¿no? Que el propio progreso va generando como sus nuevos desiertos, no en el sentido, hablamos, no en el sentido como ecológico del desierto. El desierto es un paisaje con mucha vida en realidad, el desierto natural, pero como de nuevos desiertos, de nuevos arruinamientos, dice un antropólogo que se llama... Sí, que es una de las fascinaciones también de Erika, en Gaby, las ruinas. Pero sí, fíjate, pensaba yo hace rato en esto de los nuevos desiertos o los desiertos artificiales de la destrucción de esa sesión, cuando vimos la foto esta del... como un acercamiento, uno de los planos más cercanos a un cerro de Tezontle desgajado, que parece como Marte, ¿no? Es un paisaje marciano, como si fueran estos otros planetas dentro del planeta. Entonces me vino como esa relación de... que es como parte de un relato de ciencia ficción, ¿no? O como si por lo menos de un tiempo dislocado. Como si se hiciera visible ese otro planeta.
en la geografía de la Tierra. Sí. Y ahí es donde quizás se vuelve mucho más difícil pensar los esfuerzos de conservación, ¿no? Porque es como esta máquina absolutamente devastadora que lleva además siglos haciéndose, no es que haya empezado tan recientemente, y que produce este como súper extractivismo hasta cierto punto hasta necesario, ¿no? O inevitable del progreso, que quizá la reflexión que se vuelve interesante es pensar cómo podemos detener o disminuir nuestra capacidad, pero que realmente es imposible imposible parar. De detener como especie humana sedentaria, ¿no? Porque todo esto tiene mucho que ver con la sedentarización de la especie humana, ¿no? Claro. y de la localización y de los modos en que vivimos, ¿no? Pues creo que ahí es donde y no por eso hay que parar los esfuerzos por intentarlo detener o por los esfuerzos locales de trabajo, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero a veces se vuelve así como esta lucha de lo pequeño contra algo gigantesco, ¿no? Y regresando a esta idea del capital y sus topologías, también tiene que ver, por eso esta presentación me hizo pensar mucho en las escalas de la economía, ¿no? Vimos claramente esos registros de escalas de extracción y cómo se puede pensar en mercados dentro de los mercados, por decir de alguna manera, o en prácticas de activación económica y de construcción de comunidad desde el intercambio económico y todos los procesos asociados a otro nivel de escala que coexistan con esos masivos y que quizás vayan en un plazo mucho más largo balanceando, porque nosotros también consumimos, ¿no? De esas grandes industrias todo el tiempo, ya sea en nuestras casas o en cualquier otro producto. Entonces, ¿cómo convertirnos en esos agentes poco a poco de activación económica a otra escala, con otros principios, con otros valores, toda otra axiomática? Que es un reto tremendo. Por supuesto, las economías solidarias, el pensamiento feminista, en fin, hay un montón de tradiciones que no son nuevas tampoco, que han ido pautando, poniendo el ejemplo de alguna manera. Si no hubiera otro comentario, pues quizás podríamos ir agradeciendo de nuevo a Erika, a Abby, por compartir materia prima y a todas y todos por su paciencia.